Como les comentaba, este, anteriormente, la parte teórica está en ese video. ¿Qué es esto? Miren, hablo un poco sobre qué son los modelos de red. En modelos de red empezamos a ver, solo medio les voy a dar unos minutillos, no completo, ¿verdad? Ahí pueden ustedes profundizar más en ese video. Los modelos de red lo empezamos a ver en los modelos de transporte. Quizás esos modelos de red son los modelos de red más se puede decir más simple, ¿verdad? Porque solamente tengo un origen y un destino. Ya, entonces solamente tengo nodos que son orígenes, nodos que son destinos y se trazan esos arcos que los conectan. Ustedes en el modelo de transbordo han visto un modelo de red un poquito más complejo. Sin embargo, no necesariamente solo esos son modelos de red, ¿verdad? Los modelos de red pueden servir para muchas cosas, ¿verdad? Aquí hay un sinfín de conceptos que nos pueden servir, ¿verdad? Y que yo ahí se los explico en el video. Pero al final quiero llegar a esto, ¿ya? Y decir que básicamente un modelo de red, en este caso, nos va a permitir, por ejemplo, determinar la ruta más corta o la ruta, se puede decir, hasta de menor costo, ¿ya? Y ahí lo menciono y hablo sobre la aplicación de esto, ¿ya? ¿Cuál es la aplicación de esto? Eh, y es respecto a el hecho de que esta herramienta se puede utilizar en las áreas, por ejemplo, de distribución, ¿verdad? En la área de distribución. En las áreas de distribución perfectamente el transportar un producto o la distribución de un producto de un lugar a otro representa, ¿verdad?, un costo que está muchas veces amarrado, por ejemplo, a la distancia, ¿ya? También se puede utilizar, por ejemplo, en los servicios de transporte urbano, podría ser, aunque ahí hay muchos otros factores también que influyen en la decisión. Pero la idea general es, por eso se le llama ruta más corta, ¿ya? Porque lo que va buscando es una ruta que tenga una menor distancia y o que tenga un menor costo. Al final la distancia también se transforma en costo, ¿verdad? Es decir, este, recuerden que, por ejemplo, cuando estamos hablando de distribución, cuando estamos hablando de entregar producto, ¿verdad? Ya sean unidades de transporte, camiones, lo que sea. A mayor distancia hay un mayor consumo de combustible, mayor kilometraje en las unidades. Eso implica, por ejemplo, un mantenimiento más continuo, ¿no? Porque en función del kilometraje, así hay que hacer mantenimientos preventivos siempre en los vehículos, etcétera, ¿no? Entonces, al final, esta herramienta se puede utilizar en la área de logística, por ejemplo, como para determinar una ruta más corta, por ejemplo, para la distribución de un producto o inclusive para determinar una ruta del menor costo. Para eso, lógico, ya en la realidad usted necesita tener cierta información, ¿verdad? Ya sea estadística, información, eh, por ejemplo, de datos, ¿verdad? De datos que tiene en función al histórico, ¿verdad? Es decir, eh, de cuánto es el consumo, por ejemplo, de combustible, el tiempo, la distancia, etcétera, ¿no? Entonces, en función de eso, yo puedo poner valores y trazar mis rutas a través de la menor distancia o la que me representa un menor costo. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un diagrama de red, ya que ya lo vamos a resolver a través de una metodología y vamos a hacer ahora dos ejercicios. Y aquí hay algunas cosas bien importantes, ¿verdad? Recuerden que aquí, en este caso, siempre vamos a trabajar con lo que ya conocemos, como son los nodos, ¿verdad? Y también con los arcos, ¿ya? En este caso todavía no tienen acá, por ejemplo, una orientación, ¿verdad? Solamente en una representación. Si se fijan en este tipo de problemas, va a haber un lugar de partida, es decir, un origen, ¿verdad? Y un nodo de destino, un nodo de origen y un nodo de destino. Este caso aquí cuenta con una historia, ¿verdad?
que tiene varios sitios, dice, de construcción localizados en un área que abarca 3 condados de Estados Unidos. Y debido a los múltiples viajes diarios para transportar personal, equipo y suministros desde la oficina de Gorman a los sitios de construcción, los costos asociados con las actividades del transporte son significativos. ¿Ya? Eso es importante. Las alternativas de traslado entre oficinas de Gorman en cada sitio de construcción puede describirse mediante la red de carreteras que se aprecia en la figura, ¿no? Ahí es como una representación. Entre los nodos se muestra arriba de los arcos correspondientes. En esta aplicación a Gorman le gustaría determinar la ruta que minimice la distancia total del traslado entre la oficina de Gorman, localizada en el nodo 1, y el sitio de construcción localizado en el nodo 6. Estos problemas siempre van a ser problemas, igual que el modelo de transporte, son problemas de minimización. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final, cuando estamos hablando de distribución, lo que vamos buscando es minimizar los costos. O también, en este caso, puede ser minimizar la distancia, que va pues directamente relacionada al costo. Entonces, de eso se trata eso. Entonces, todos los problemas que vamos a ver acá son problemas de minimización. Por eso también se llama la ruta más corta, es decir, buscamos el menor valor. Ahora, aquí van a ver ustedes en los arcos, ¿verdad? Distancias, pueden ser distancias o costos, unos valores que se le van a poner a los diferentes arcos. Ese valor o esa distancia no tiene nada que ver con la longitud del arco, ¿ya? Es decir, eso esto no es algo que esté a escala. Ya no es un diagrama de red que esté a escala, que por decir algo, si se fijan, el de 25 es mucho más pequeño que este de 4, ¿no? Que está acá. ¿Ya? Entonces no tiene absolutamente nada que ver los nodos, los arcos, el tamaño con la distancia ni el costo. Nada más es una representación gráfica, ya simbólica, pero que no está a escala. Y aquí lo especifica. La longitud de cada arco no necesariamente es proporcional a la distancia de traslado que representa. Y luego todas las carreteras, en este caso, ¿verdad? Que es un problema de distancias, son de dos sentidos, dice ahí, ¿ya? Por lo tanto, el flujo puede ser en cualquier dirección. Eso también yo, en el caso del examen, que les voy a dar una gráfica para que ustedes lo resuelvan, yo también les daría ese detalle, ¿no? Cuáles serían las de doble sentido o si hay o no hay de doble sentido. Aquí está, por ejemplo, ya puesto el gráfico, puesto el gráfico ya con los nodos a doble sentido. ¿Por qué no hay doble sentido del 1 y del 6? Primero porque del 1 es el punto de partida, es decir, yo de aquí salgo y voy hacia acá, ¿verdad? Voy hacia esos lugares, o sea, no puedo regresar al origen. Eso es como de requisito, ¿verdad? No puedo regresar al origen de donde partí. Luego, también allá, ¿verdad? En el destino. Ya, como es simplemente hacia dónde voy, ya no puedo tampoco ahí poner un doble sentido que me voy a regresar, si al final es el destino. Mientras que en los demás sí, ¿verdad? Porque son parte de una ruta, no necesariamente quiere decir que ahí me voy a quedar, sino que voy a pasar por ahí. No es no es que ahí me quede, no. En cambio, en esto sí, de aquí salgo, no puedo regresar a mi origen. Y si hasta aquí llego, no puedo regresar a otro que tiene sentido, ¿verdad? Entonces, en estos casos, los demás nodos sí son de doble sentido. Voy a colocarme acá. Ya tengo aquí lista la tabla. Ahora, esto es producto ya del resultado, ¿verdad? Que lo que hice yo en el grupo anterior, por eso está de esta forma. Ahí uno le va a ir dando forma. Aquí tengo yo el mismo gráfico. Y para eso vamos a tener esta tabla. ¿Ya? Vamos a tener esta tabla que ven acá. Donde, para empezar, yo tengo n, que n es un número correlativo de interacciones. Ya ahí vamos a poner un correlativo, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que esto también, como todo lo que hemos visto, ¿verdad? Se resuelven a través de algoritmos. Ya recuerde que los algoritmos, una secuencia de pasos, ¿verdad? Sistemáticos que nos llevan a una solución.
Entonces, cada uno de estos es un algoritmo. Ya en este caso es un correlativo nada más. Luego vamos a colocar acá los nodos resueltos. ¿Ya? Siempre vamos a partir de un nodo que ya está resuelto, que es el origen. ¿Ya? Y poco a poco vamos a ir resolviendo cada uno de los nodos. Y entonces ahí vamos a ir colocando los nodos que ya conocemos, cuál es la mejor ruta para llegar a ese nodo. ¿Ya? Luego vamos a poner un nodo no resuelto, que es el nodo que vamos a ir calculando. Ya vamos a ir determinando cuál es la mejor ruta o la ruta más corta para llegar a ese nodo. Y luego vamos a ver lo que son las distancias, ya las diferentes distancias para cada una de las opciones y la mejor distancia de cada uno, ¿no? ¿Cuál es la mejor distancia en cada uno de los casos? Y esa mejor distancia me va a dictar mi mejor ruta, ¿ya? O la ruta a seguir para llegar a ese nodo, ¿ya? Por lo tanto, esta tabla siempre la vamos a formar con estos encabezados, ¿ya? Entonces vamos a partir de la interacción número 1, ¿ya? Y siempre, el nodo que está resuelto al inicio es el nodo de origen, ¿ya? Porque a ese nodo no necesito llegar, ya estoy ahí, ¿ya? La resolución de los nodos es para determinar el camino más corto, ¿ya? En este caso yo ya estoy ahí, por lo tanto este nodo siempre lo voy a tener ya resuelto, el nodo 1. Y luego viene el nodo no resuelto que queremos resolver, ¿verdad? Valga la redundancia. Pues resulta que hay al inicio a veces de los diagramas es bastante obvio, es bastante visual el hecho de ver uno el nodo y cuál es la ruta para llegar al nodo de forma más fácil, ¿verdad? O más rápida o de menor distancia. Por ejemplo, si yo veo de 1 a 2, si se fijan, tiene una distancia de 25, ¿ya? Pero si me voy por el lado de 3, yo me tardo menos. Lo mismo es para el nodo 3, ¿verdad? Es bien evidente. Al inicio es así de evidente, ¿ya? Se ve hasta demasiado trabajo hacer toda la tabla para verlo, ¿verdad? Más en este tipo de gráficos que posiblemente es bastante sencillo, pero que poco a poco, bueno, en el siguiente ejemplo lo vamos a hacer un poquito más complejo y que esto, claro, es una herramienta que se explica de esta forma, pero perfectamente los diagramas pueden ser bastante complejos. Entonces, eh, ¿hay un orden para resolverlos? No, no hay un orden. Yo lo puedo resolver según el orden de mi conveniencia. Lo que sí tengo que plantear es que todos los nodos los tengo que dejar con evidencia de resolución, a excepción del nodo 1, ya que siempre está resuelto. Entonces yo, como veo muy evidente esto, por ejemplo, para llegar al nodo 3 voy a partir de ahí. Les decía, no hay un orden. Por ejemplo, el nodo no resuelto, voy a resolver el nodo 3. A simple vista yo veo que si me voy por el nodo 2 me sale más la distancia. Entonces solo voy a considerar una ruta, que es la ruta 1, 3. ¿Cuál es la distancia? La distancia es 20. Como solo hay una, aunque hay dos en realidad, ¿verdad? Porque puedo llegar de 1, 2 a 3, no la voy a considerar la otra porque a simple vista la veo que es mayor, ¿verdad? ¿Ya? Es mayor. Entonces solo voy a considerar esta. Por lo tanto, la distancia mejor es 20 y la ruta a seguir es 1,3. Esa es mi ruta, ¿ya? Ese concepto, por ejemplo, de rutas y todo eso, ahí está en esa clase teórica que pueden ver que les he subido en la plataforma. Ok, sigamos. Ahora vamos a ver, esta vez sí, en la interacción 2, vamos a resolver el nodo 2, ¿ya? En el nodo 2 yo tengo ya dos nodos que llegan ahí, ¿ya? Tengo también el 4, pero el 4 por lógica veo que tengo que ir a dar una gran vuelta y ando buscando la ruta más corta, ¿no? Entonces es imposible a nomás ver todas las distancias que por el 4 llegue al 2. Entonces solo voy a considerar el 1 y el 3.
aunque ya es evidente, ¿verdad? También es evidente. Pero para explicación del ejercicio, lo vamos a hacer así. Primero, a través del 1, ¿ya? Para llegar al 2, la distancia ya está definida como 25. Y para llegar a través del 3, sería primero la distancia mejor para llegar a 3, que sería 20, más la distancia de 3 a 2, que en este caso es 3. ¿Ya? Eso me da un total de 23. ¿Cuál sería entonces la mejor distancia? La mejor distancia sería 23 de las dos, ¿verdad? 25 y 23. La mejor o la más corta sería 23. Por lo tanto, para llegar a 2 yo lo tengo que hacer a través de 3. ¿Ya? Y la ruta para llegar a 3 dijimos que era 1, 3 y ahora para llegar a 2, 2. Y ahí tengo ya resueltos mi nodo 1, 2 y 3. Si se fijan, ahí tengo el 2 y 3 ya resuelto y el 1 que ya se tiene desde el inicio. Sigamos. Veamos ahora qué sucede. Falta el 4 y el 5 y el 6. Veamos primero. Si se fijan, el 4 entran varios, ¿verdad? Entra el 5 y entra el 2. El 5, si se fijan, podría yo a simple vista ver, miren, para llegar al 5 hay dos opciones. Una a través directa del 3. Otra podría ser a través de 2 y 4, pero solo para llegar a 3 la distancia es menor que la de llegar a 2, ¿sí? Porque miren 3, ¿cuánto tiene? Tiene 20. Y para llegar a 2 es 23, la mejor distancia. Por lo tanto, sería ilógico pensar que voy a llegar a 5 a través de 4 pasando primero por 2. Siempre me va a dar más. Entonces voy a tomar como la N3 o la interacción 3, el nodo resuelto, en este caso 3, porque voy a resolver el nodo 5. Pero no voy a considerar la del 4, porque a simple vista yo veo, ¿verdad? Que no es factible, ¿verdad? No es factible en el sentido de que me va a salir mucho mayor. Por lo tanto, voy a tomar el 5 y ¿cuál es la distancia? Primero es la distancia para llegar a 3. ¿Cuál es la distancia para llegar a 3? Es 20 más la distancia de 3 a 5 es 6. Eso me da 26. ¿Cuál es la mejor distancia? 26. Es la única, ¿verdad? Aunque hay otras, pero es mucho mayor. ¿Y cuál sería la ruta? Sería la ruta para llegar a 3, que en este caso sería 1, 3, y ahora para llegar a 5, 5. 1, 3, 5. Ahora en la interacción 4, sí yo ya puedo resolver el nodo no resuelto 4. ¿Sí? Y voy a tener ahí dos nodos que son los que ya tengo resueltos, ¿verdad? El 2 y el 5. Tengo esas dos opciones. ¿Cuál es la distancia a través de 2? Primero es la mejor distancia para llegar a 2. ¿Cuál es la mejor distancia para llegar a 2? Aquí está, ¿verdad? 23. Entonces sería 23 más la distancia de 2 a 4, que es 5. Por lo tanto, 23 más 5, 28. Luego, a través de 5. ¿Cuál es la mejor distancia para llegar a 5? 26. Más la distancia de 5 a 4, que es 4, ¿verdad? Esto me daría 30. ¿Cuál de las dos es la mejor distancia? 28. Quiere decir que para llegar a 4 tendría que hacerlo a través de 2. ¿Y cuál es la ruta para llegar a 2? Es 1, 3, 2 y ahora 4. ¿Ok? Y luego vamos a resolver el nodo 6. La última interacción, donde tengo tres nodos que entran, que ya los tengo resueltos. El 2, el 4
y el 5. 2, 4 y 5. Veamos las distancias. Para empezar del 2, ¿cuál era la mejor distancia para llegar al 2? 23. Más la distancia de 2 a 6, que es 14. Esto me da 37. A través de 4, ¿cuál dijimos que era la mejor distancia para llegar a 4? 28. Más la distancia de 4 a 6, que es 4, esto me da 32. Y por último, la de 5. La mejor distancia era 26, más la distancia de 5 a 6, que es 7, igual 33. ¿Cuál es la mejor distancia? 32. Es a través de 4. ¿Cuál era la ruta para llegar a 4? Era 1, 2, perdón, 3, 2, 4, 6. Y ahí hemos resuelto el ejercicio. Es decir, hemos puesto primero la mejor distancia, que es el valor, digamos, de z es 32. Y la ruta a seguir es a través de 1, 3, 2, 4 y 6, ¿verdad? Esa es la ruta más corta a seguir. Tal vez en este ejercicio se puede simplemente con un poco de observación darle seguimiento y probar si en verdad es eso. ¿Ya? Se puede hacer eso. Pero hay ejercicios que son más complejos y que requieren más número de interacciones, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta al respecto de esto o está claro el ejercicio. Ingeniero, yo tengo una consulta. ¿Cuántas formas de Dígame. resolver este tipo de rutas hay? Porque yo me recuerdo que en Introducción a la Ingeniería me enseñaron eso, pero lo siento algo distinto. Yo porque tengo una leve noción de aquel momento, porque fue hace algo de tiempo, pero sí resolvimos algo similar, pero era un poquito diferente. Entonces me nace la duda de cuántas maneras de resolver un diagrama si hay. Bueno, no sé si cómo lo vieron allá. Este método de la ruta más corta es el único, ¿ya? No sé si tal vez vieron allá en Introducción a la Ingeniería la ruta crítica. Esa es parecido, pero es un poco diferente, ¿ya? Ah, sí, sí, Que es ingeniero, más, la el ruta siguiente crítica tema que... es. Ah, ok. Ese método, eso es aparte, eso es distinto. Ahora, nosotros lo vamos a ver en la siguiente clase, ruta crítica, aunque sí yo tengo ya la idea y muchos me han mencionado que lo han visto en Introducción a la Ingeniería, entonces yo ya asumo que ustedes ya conocen un poco de eso. Pero la ruta crítica, que a mí realmente no me gusta llamarlo ruta crítica, no sé por qué los libros y, y y todos le llaman ruta crítica, porque la ruta crítica realmente es una herramienta para la gestión de proyectos, pero al final no representa una ruta, sino que son las actividades críticas. Yo más que ruta le llamaría actividades críticas, ¿verdad? Porque al final en un proyecto todas las actividades usted las tiene que ejecutar. No es que me voy a ir por este caminito en el proyecto, no, ¿verdad? Sino que allí son las actividades críticas, aquellas actividades las cuales poseen una holgura de cero y que si usted se atrasa en una de ellas, todo el proyecto se le atrasa, ¿ya? Entonces, pero eso es aparte, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y ahí sí solo hay un método. Bueno, no, inclusive ahí hay varios métodos, fíjense, hay varios métodos en el sentido a la hora de hacer los diagramas. El- hay varios métodos, pero
Vamos a buscar un método un poco sencillo. Ahora, esto sí es único porque acá lo que yo sí determino es una distancia, ¿ya? Entonces la única forma es así, ¿no? Claro, hay otros métodos en el sentido a través del modelo matemático y a través del software y todo eso se puede hacer. Estos inclusive se deberían poder resolver a través de Solver Excel también, porque también se parte un modelo matemático a partir de esto, que ya lo vamos a ver cómo sacarlo. ¿Ya? Entonces, pero sí, no, esa es ruta crítica, que es un poco diferente, porque allá, para empezar, normalmente solamente tienen una sola dirección. Y sí hay un origen y un final, pero el origen representa el punto de partida del proyecto y el punto final del proyecto. Pero al final ustedes tienen que ejecutar todas las actividades del proyecto, ¿verdad? Por eso, más de una ruta a seguir en esa ruta crítica son las actividades críticas que se deben de prestar atención a la hora de gestionar proyectos. Entonces, pero sí son diferentes. En este caso, lo que es ruta más corta solo sería a través de este método. No sé si hay otra pregunta. Rodrigo o Alejandro Pimentel, dígame, le escucho. Ingeniero, ¿y esos nodos son de transbordo? ¿O cómo Eh, serían? no, estos nodos básicamente representan, digamos, aquí solamente en este tipo de problemas, este nodo representa, por ejemplo, el origen, digamos, por decir algo, si usted va a distribuir un producto, este nodo podría ser, por decir algo, la planta, ¿ya? La planta. Y este podría ser su nodo de destino, ¿ya? Si lo quisiéramos ver de esa forma, podría convertirse como un nodo de transbordo, pero lo que pasa es que estos son puntos prácticamente de referencia y no necesariamente tiene que pasar por ellos, ¿ya? Es decir, dependiendo de cómo quede la ruta. Es decir, por ejemplo, aquí nos dio la respuesta 1, 3, 2, 4, 6. De 1 a 3, 2, 4 y 6. Esa es la respuesta. Yo también normalmente les he pedido siempre en el examen que la sombreen la ruta, que la marquen así, ¿verdad? Ahora, si se fijan, 5 no lo tocó, ¿verdad? ¿Ya? Prácticamente estos puntos se convierten en puntos de referencia, se podría decir, ¿verdad? Si queremos ver, por ejemplo, en la práctica, podrían ser, por ejemplo, en una ciudad, por ejemplo, ¿ya? Digamos, si yo voy a transportar el producto de acá hacia acá, podrían ser puntos de referencia o otras ciudades, por decir algo, ¿ya? Y estas son carreteras, como dice ahí en el ejemplo. Ya podría irme por una carretera o por otra, ¿verdad? Y que las interconecta, pero que al final hay unas opciones que me va a salir de menor distancia u otra, ¿no? Entonces, podría convertirse en concepto, digamos, de transbordo el hecho de que solo pasa por ahí, ¿ya? Solo pasa por ahí, entonces se podría decir, pero realmente lo que vienen siendo son puntos de referencia. Es más, en el modelo matemático, y ya les voy a explicar eso, este, se ve evidenciado que simplemente son puntos por los cuales puede pasar, en este caso, si estoy distribuyendo un producto o lo que sea, puede pasar el producto, pero ahí no queda absolutamente nada, ¿no? Entonces simplemente se vuelve eso, como un punto de referencia, ¿no? O se podría llamar como un transbordo como tal, pero realmente es un punto más en la red, digamos, por donde puede pasar, porque no necesariamente siempre va a pasar por ahí. No necesariamente. Aquí porque solamente son 6 nodos, pero pueden haber ejercicios más complejos y ya vamos a hacer uno un poquito más complejo, donde van a haber varios nodos que ni siquiera se tocan en la ruta más corta. No sé si quedó clara ahí la respuesta al interrogante. Sí, ingeniero, muchas gracias. Solo una pregunta más. Puedo iniciar en cualquier parte, ¿verdad? ¿O no? Ahí no le entendí muy Sí, bien de la trayectoria. sí, es decir, puede iniciar en cualquier parte. Lo único que usted va viendo, por ejemplo, los nodos que están resueltos, ¿ya? Es decir, el hecho que yo pueda empezar por cualquier lado
normalmente es que yo voy a empezar cerca del nodo que ya tengo resuelto, el 1. ¿Ya? Es decir, puedo empezar por el 2 o por el 3. No va a variar mi respuesta. ¿Ya? Pero no puedo empezar por el 4, por ejemplo, porque para poder llegar al 4 tendría que tener resuelto el 2 y el 5. ¿Ya? Y para el 5 primero el 3 y así, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere a empezar por cualquiera, en este caso, son los primeros nodos, ¿ya? Cuando, por ejemplo, del 1 o del nodo de origen parten varios, ¿verdad? Como parten varios, ahí puedo decir yo, bueno, voy a tomar este o el otro, o el 2 o el 3, ¿ya? Pero para que aquí y si se fijan ya en el orden, aquí ya no tiene nada que ver, ¿verdad? Por eso puedo partir de cualquiera, en este caso el 3 o el 2, ¿ya? Pero siempre tienen que ser los cercanos al nodo de origen, ¿verdad? Si hubiera aquí, por ejemplo, el 4 y saliera del 1 al 4, podría haber empezado por el 4, por el 2 o por el 3, ¿verdad? Cualquiera. Siempre normalmente las primeras yo las puedo ver a simple vista y ahí puedo determinar más o menos. Pero si se fijan, no hay un orden, ¿verdad? 3, 2, 5, 4, 6. No hay un orden. Entonces, a eso se refiere. Al final voy a llegar a la misma respuesta. El orden que yo lo haga no altero. Si yo aquí hubiera empezado con 2 y el 3 estuviera acá, el orden no va a alterarla porque es una respuesta única. No depende del orden, sino que la ruta está dada ya en base a los arcos y la distancia. Entonces, no depende del orden y lo puedo hacer. Ahora, que sí deben de ser los primeros, ¿verdad? Por ejemplo, los que están en contacto con el nodo de origen. En este caso, 3 y 2. ¿Ya? Los demás sí no, esos sí tienen que esperar. No sé si ahí quedó clara la interrogante. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok, ok. Bueno, entonces antes de ver otro ejemplo, quiero explicar el modelo matemático. Porque para este tipo de ejercicio, lo que yo le voy a sacar en el examen parcial va a ser un diagrama, le voy a poner un diagrama, y usted me va a hacer la tabla que acabamos de ver y va a encontrar la solución y el modelo matemático. Me lo va a sacar ahí para ese modelo es el que se puede usar ya, digamos, en el software, aunque también hay en modelos de red, hay para resolver a través de la ruta más corta. Primero, todos estos modelos son de minimizar. Eso es lo primero. Función objetivo de minimizar. Ahí no hay para dónde. Todos son de minimizar. Voy a quizás a quitar esto. Todos son de minimizar. Luego, las variables. Las variables son prácticamente los arcos. Los arcos que ustedes ven acá son las variables. ¿Ya? Por ejemplo, y normalmente se ocupan de subíndices de la variable los nodos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo tengo el nodo 1 y 2. Entonces la variable es 25x12. ¿Sí? Por ejemplo, de 1 a 3 sería 20x13. Ahí está, ¿no? Cuando hay doble ruta, se pone ambas rutas, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tengo 3x23 porque viene hacia acá, ¿bien? Y tengo 3x32 porque también va hacia allá, ¿sí? Entonces se ponen todos los arcos como variables. Quiere decir que este tipo de problema, todas, digamos, la cantidad de arcos que tenga, es la cantidad de variables que va a tener. Si se fijan, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 arcos. Por lo tanto, yo aquí voy a tener también 13 variables. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 variables. ¿Ya? 13 variables, que es el mismo número de arcos que yo tengo. Entonces así es para poner la función
objetivo. Todas las variables representadas por los arcos. Y las restricciones son los nodos. Esas son las restricciones. Voy a poner el nodo de origen, ya, primero, donde voy a poner las variables que salen. x12 más x13, que es la otra que sale, ¿verdad? Porque aquí está el 3 y aquí está el 2. No lleva coeficientes porque esa es la función objetivo, pero eso es igual a 1. Siempre va a ser así del nodo de origen, igual a 1. ¿Por qué? Porque recuerden que esto lo que está haciendo es transportando algo. Está distribuyendo algo, ¿ya? Pero puede ser un producto, puede ser una persona la que se moviliza, puede ser un vehículo, ¿ya? Por lo tanto, del origen sale 1 y llega 1 al nodo de destino. En estos no queda nada, ¿verdad? De aquí sale 1 y acá llega 1. Entonces, por lo tanto, en el nodo de origen yo le voy a poner los arcos y eso es igual a 1. ¿Ya? Lo mismo en el nodo de destino. Pongo los arcos que entran y eso va a ser igual a 1. Se fijan, 2, 6, 4, 6 y 5, 6. x26, x46 y x56 igual a 1, porque llega 1 ahí, ¿ya? Al nodo de destino. Esas son las dos primeras, digamos, se puede decir, de los nodos de origen y nodo de destino. Y después se van poniendo cada una de las restricciones, es cada uno de los nodos. Cada nodo es una restricción. Por ejemplo, nodo 2. Aquí está, miren. Y va a ver usted el flujo hacia afuera del nodo y el flujo hacia adentro. Es decir, hacia afuera son las flechitas o los arcos que salen de ese nodo hacia otros nodos. Y el flujo hacia adentro son los arcos o las flechitas que entran al nodo que estoy evaluando. El flujo hacia afuera lo voy a poner siempre positivo. Y el flujo hacia adentro lo voy a poner siempre negativo, ¿sí? Y eso siempre va a ser igual a 0. Entonces, una sola restricción es todo esto, ¿ya? Una sola restricción es todo eso. En el nodo 2, ¿cuáles son las que van hacia afuera? Van positivas. 2, 6, ¿verdad? 2, 3 y 2, 4. Son las que están aquí. Mira, 2, 3, 2, 4 y 2, 6. ¿Y cuáles son las que entran al nodo? 1, 2, 3, 1 y la otra es 4, perdón, 3, 2 y 4, 2. Esos son los tres que entran. Y aquí están, 1, 2, 3, 2 y 4, 2. Todos con signo negativo. Y todo eso va a quedar igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque este nodo solamente es un paso, ¿verdad? Si le queremos decir así, o un punto de referencia, ¿ya? Es decir, pasé por ahí. Por lo tanto, llegó 1, pero se salió, ¿verdad? Entonces, al final queda 0. Por eso todas las restricciones son iguales a 0, ¿ya? Y eso se hace para cada nodo. Por ejemplo, el nodo 3, ¿cuáles son los hacia afuera? Uno es el 3,5, que aquí está, mira, y el otro es el 3,2, que ya lo habíamos marcado acá. Aquí está. Solo hay 2 que salen, pero hay 3 que entran, son negativos. x13, x23 y x53. Todos entran. Aquí están las flechas, ¿verdad? Los arcos. Y eso es igual a 0. Y así para cada nodo. Luego el 4 y el 5. El nodo de origen y el nodo de destino ya lo habíamos hecho al inicio. Entonces, esa es la forma correcta de hacer un modelo. Primero, siempre la función objetivo de minimizar. Segundo, el número de variables es el número de arco. Voy a colocar el valor de los arcos por la variable representada como subíndice, el número de los nodos.
¿ya? Las restricciones son cada uno de los nodos, así que el número de nodos que tenga el problema o el gráfico es el número de restricciones que va a tener. El nodo de origen y el nodo de destino son iguales a 1. Y voy a colocar los arcos que salen y entran a ellos. Y de ahí para cada uno de los nodos, todas las restricciones van a ser iguales a 0, poniendo con los flujos hacia afuera en positivo, es decir, los arcos que salen hacia afuera, y en negativo los arcos que entran a cada nodo. Y al final ese es el modelo matemático. No sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud respecto a los nodos o al modelo matemático. Bueno, no hay pregunta, pero bueno, vamos a continuar, vamos a hacer otro ejemplo. Y ese lo tengo por acá. Este es un poquito más complejo, ¿ya? Tengo de igual forma un nodo de partida, el 1, y un nodo de llegada, aunque aquí hay una flechita, esa no le dan caso, al final es el nodo de inicio, es el 1. No hay un origen como tal, ¿verdad? Y llego a los nodos, al nodo de destino 9, ¿ya? Vamos a resolver este. Lo mismo, el número de interacción, la 1, nodo resuelto. Siempre el nodo que ya tenemos resuelto es el nodo de origen, que es el nodo 1. Nodo no resuelto, lo mismo, ¿ya? Podemos hacer cualquiera de las dos formas, ¿ya? Tengo que resolver o puedo poner o el 2 o el 3, ¿sí? El 2 o el 3. En el anterior hicimos, por ejemplo, el 3, pero hoy voy a poner el 2, pero no tiene nada que ver. El orden no tiene nada que ver, porque el otro yo lo puedo ver a simple vista. Cualquiera que yo elija, uno de los dos puedo verlo a simple vista, ¿no? O inclusive los dos, como en estos casos. Voy a poner entonces aquí, por ejemplo, el 2, donde yo ya sé cuál es la mejor ruta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se fijan, si lo hago a través de 3, yo tendría 3 ya lleva 2 más 4, ¿verdad? Me da 6. Entonces yo ya sé que voy a hacerlo directo a través de 1, eso es 4. Entonces la distancia mejor va a ser 4 y la ruta entonces sería de 1 a 2. Vamos a la interacción 2, donde hoy voy a hacerlo para 3. Nodo no resuelto va a ser 3. Pero aquí sí voy a considerarlo, aunque a simple vista se ve, siempre es bueno dejarle toda la evidencia, ¿verdad? Yo voy a colocar los nodos que ya tengo resueltos. Tengo el 1 y tengo el 2. Y lo voy a hacer por ambos nodos. Para empezar por el nodo 1, directamente del 1 al 3, la distancia es 2. Y a través del nodo 2, ¿cuál es la distancia mejor para llegar al nodo 2? Es 4. Más la distancia de 2 a 3, que es 2, me da 6. ¿Cuál es la mejor? A simple vista 2. Quiere decir que para llegar a 3 es a través del nodo 1. Por lo tanto, la ruta es 1-3. ¿Ok? Ya tenemos los nodos resueltos 1, 2 y 3. Sigamos. Si se fijan, el nodo 4 llegan 3 nodos. El 2, el 3 y el 5. ¿Ya? Sin embargo, si se fijan, el nodo 5 solamente llega uno. Uno que inclusive ya resolví, que es el nodo 3, ¿verdad? Ya lo resolví.
Por lo tanto, voy a trabajar en la interacción 3, a resolver el nodo 5 y a través del nodo 3, que es lo único que entra. ¿Cuál sería la distancia? Pues sería la distancia para llegar a 3, la mejor, que sería 2, más la distancia de 3 a 5, que es 6. Eso me da 8. 2 más 6, 8. ¿Cuál es la mejor distancia? La única, 8. Quiere decir que la ruta para llegar a 5 sería la ruta de 3, 1, 3, 5. Ahora que ya tengo el 2, el 3 y el 5, puedo entonces resolver el nodo 4. Ya que tengo el 5, puedo resolver el nodo 4. Esta va a ser la interacción 4. Voy a resolver el nodo 4 porque ya tengo resuelto el 2, 3 y el 5. ¿Sí? Ya tengo resuelto esos 3 nodos. Ok, bueno, sigamos. Aquí ahora veamos las distancias. A través del nodo 2, ¿cuál era la mejor distancia para llegar al nodo 2? La mejor distancia era 4, más la distancia de 2 a 4, que es 7. Eso me deja 4 y 7, 11. Luego tengo el nodo 3. ¿Cuál era la mejor distancia para llegar a 3? Aquí está, ¿verdad? 2 más la distancia de 3 a 4, que es 9. Eso me da 11. Por último, la distancia a través de 5, que dijimos que la mejor distancia era 8, más la distancia de 5 a 4, que es 2. Eso me da 10. ¿Cuál es la distancia mejor? 10. ¿Cuál es la ruta a través de 5? Por lo tanto, ¿cuál sería la ruta? 1, 3, 5 y ahora 4. ¿Ya? Ok, sigamos. Interacción 5. ¿Qué pasa aquí? Veamos, fíjense, si se fija aquí tengo ya un gran lío, ¿verdad? Que hay un montón. Por ejemplo, si se fijan, el nodo 7 tienen 4 que entran. Sí, es el más complejo porque solo tenemos resuelto el 4 y el 5, pero no el 6 y el 8. Si se fija el 6, tengo el 4 y el 5 resuelto, pero no el 7. ¿Ya? Y si se fijan el 8, tengo solamente dos opciones, ¿verdad? Pero ya tengo el 5 resuelto y el 7 no. Como más fácil podría ser el 8, ¿ya? Porque, y lo otro, a simple vista yo puedo asumir en el caso del 8 que la ruta es a través del 5. ¿Por qué? Si se fijan que para llegar a la otra opción del 8 es a través del 7. Pero para llegar a 7 tiene que ser por varias rutas. Primero, por 5. No tiene lógica ir directo del 5 al 8, que del 5 mejor irse al 7 y después al 8. Mejor me voy directo. Ya. La distancia a simple vista, mire, 2 y 3. Si me fuera a través de, imagínense, el 7, ¿verdad? Otra forma es a través del 4, pero es que si ya sé que el 5, miren, la distancia del 5 es 8. Y la distancia del 4 es 10. Solo del 5 es más. O sea que una distancia de 4, buscar al 7 y de ahí al 8 no tiene sentido tampoco. Pues no se diga lo mismo del 6. ¿Verdad? Por lo tanto, cualquiera que llegue ahí al 8 como que no es una distancia más corta. Por lo tanto, ahí yo voy a asumir en esta que tengo menos, ¿verdad? Solamente una, la distancia del 5 al 8. Ahora, eso no es necesario plantearlo, ¿verdad? Ahora, no por eso solo me va a plantear una en cada uno de los ejercicios, ¿verdad? Sino que puede plantear varias, pero acá no es necesario plantear estas dos cuando son así evidentes. ¿Ya? O nos topamos con una situación en la que no he resuelto pero ni el otro. Entonces ya no sigo, ¿verdad? No, ¿verdad?
sino que es hacer una a simple vista y esa no es necesario colocarla. En este caso yo voy a poner entonces el nodo resuelto 5, el nodo no resuelto 8. ¿Cuál es la distancia para llegar a 5? Dijimos que era 8, más la distancia de 5 a 8, 2. Eso me da 10. Distancia mejor, 10. Quiere decir entonces que la ruta es 1, 3, 5, 8. Ok, si se fijan, entonces ahora ya puedo, digamos, resolver, digamos, el nodo. ¿Cuál es el siguiente que tiene? Por ejemplo, el nodo 6, ya tengo el 4 y el 5. Solo está el 7. Pero también hay algo evidente, ¿verdad? Que para llegar al 7 y llegar al 6, del 7 tiene que venir del 5 o el 4. ¿Ya? Sí, y si los tengo directos, el 4 y el 5 al 6, no tiene sentido irme del 5 al 7 y del 5 al 7 para llegar al 6 si estoy directo y con distancias menores. Porque aquí, por ejemplo, es 3, pero allá 4, 7. Y aquí solo al 7, 5. Mientras que directo es 1. ¿Ya? Por lo tanto, voy a resolver en la interacción 6 el nodo 6 con nodos 4 y 5. Perdón. Bueno, sigamos. Entonces, tengo 4 y 5. Y veamos las distancias. Del 4 al 6. ¿Ya? De 4 a 6. Para empezar, la distancia menor del 4 es 10. Más la distancia 4 a 6 es 1. Me da 11. Y de 5 a 6, la distancia del 5 es 8, la mejor distancia, más de 5 a 6 tiene 4, y esto me da 12. ¿Cuál es la mejor? 11. Quiere decir que es a través de 6. Perdón, a través de 4, perdón, para llegar a 6. ¿Cuál es la ruta para llegar a 4? 1, 3, 5, 4, 6. 1, 3, 5, 4, 6. Esa es la mejor ruta para llegar al 6. Hoy sí ya tengo el 6, el 4, el 5 y el 8. En la interacción 7, ya voy a resolver el 7. Tengo ya el resuelto el 4, el 5, el 6 y el 8. Veamos a través de 4. ¿Cuál era la mejor distancia? 10 más la distancia de 6 a 7 es 1. Me da 11. De 5 para llegar a 7. La mejor distancia para llegar a 5 era 8 más la distancia de 5 a 7 es 3. Me da 11. De 6 a 7. La mejor distancia para llegar a 6 dijimos que era 11. Más la distancia de 6 a 7. Me da 1, ¿verdad? Fíjense que creo que cometí un error. Ya lo vamos a resolver. Porque por ejemplo aquí que en la de 4 estoy viendo que le puse 1. Por ejemplo, la mejor distancia para llegar a 4 es 10. ¿Sí? Y de 4 a 7 es 5. Aquí está, ¿eh?
Entonces aquí es de 10 más 5. Esto da 15, ¿verdad? Veamos la otra, si no me equivoqué. De 5 decíamos que la mejor era 8. Y 5 más 3. Perdón, 8 más 3. 11. Ahí estamos bien. Y en esta de 6 la mejor distancia era 11. Más 1, 12. Ahí está bien. Y finalmente la de 8, que la mejor distancia era 10. Más 2 es igual a 12. ¿Qué dice ahí? 10 más 2. Ah, que le puse un igual acá. Lo dice verdadero. 10 más 2 es igual a 12. ¿Ya? Era 8, era la distancia para llegar a 8 es 10 más 2 que hay de 8 a 7. ¿Cuál es la mejor? Bueno, es 11 y es entonces a través de 5. Por lo tanto, sería 1, 3, 5, 7. ¿Ya? La última, que sería para llegar al nodo 9, la interacción 8, y los nodos resueltos 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. ¿Ya? 6, 7 y 8. Las distancias para llegar a 6, la mejor era 11, más la distancia de 6 a 9, 5, eso me da 16. A través de 7, la mejor distancia era 11, más 5, eso me da igual a 16. Y a través de 8, que la mejor distancia era 10, más la distancia de 8 a 9, que son 7, eso me da 17. ¿Cuál es la mejor? 16. ¿Qué pasa aquí? Hay dos rutas cortas o rutas más cortas. Una es a través de 6. ¿Cuál es la ruta a través de 6? Sería 1, 3, 5, 4, 6, 9. Y la otra sería a través de 7. 1, 3, 5, 7, 9. ¿Ya? Quiere decir que este problema tiene el valor de z de 16, que es la menor distancia, y tiene dos rutas que a cualquiera de esas dos rutas pueden tener este valor de 16. La 1, 3, 5, 4, 6, 9 y la 1, 3, 5, 7, 9. Aprovecho, ya que dio esto acá, para decirles algo. Aquí, en estos casos, se puede dar que hayan dos rutas, ¿ya? No necesariamente solo al final, sino que también al inicio o a mediados, ¿ya? Aquí no es como los problemas en los que usted escoge, por ejemplo, por dónde me voy, ¿ya? Como cuando hacíamos lo de esquina noroeste, perdón, lo de Vogel o Simplex, ¿verdad? Que cuando había un empate se iba al azar, ¿verdad? Por aquí y tenía que llegar a la misma respuesta. Acá no. Acá lo que se hace es que se van manejando las dos rutas. Imaginemos que, por ejemplo, en este cuadro, este 10 hubiera sido 12. Imaginémoslo, que hubiese sido 12, por decir algo. Quiere decir que yo hubiera tenido el valor menor 11 y yo tuviera dos opciones, por medio de 2 y por medio de 3. Entonces aquí yo tuviera dos rutas. Tuviera 1, 2, 4 y 1, 3, 4. ¿Ah? Aquí las tengo. ¿Sí? Y si más adelante, por ejemplo, me hubiera salido que alguna de las rutas va por 4, pues entonces yo a partir de esa también tuviera aquí otras dos, que serían, por decir algo, si imagínense 7 fuera a través de 4, la menor, fuera entonces, como es a través de 4, y cuando me voy a 4 veo que 4 tiene dos rutas, aquí automáticamente 7 va a tener dos rutas. Una sería 1,
2, 4, 7 y la otra 1, 3, 4, 7, porque habíamos dicho si en caso era un de 2 y 3. Imagínense que aquí hubieran dos rutas iguales, la de 4 y la de 5, quiere decir que tuviera 3 rutas esta. ¿Por qué? Porque tuviera las 2 de 4 que vienen allá, en el ejemplo que estamos haciendo hipotético, y la de 5 también, ya tendría 3, ¿verdad? ¿Ya? Entonces aquí se van arrastrando las rutas hasta llegar al final. No quiere decir que porque aquí dan 2, aquí da 3 o los que fuera, aquí diera 2 o 3 o más. No necesariamente, ¿ya? Pero sí, se van arrastrando. Es decir, si aquí yo continuara en más interacciones y alguna me sale por el 9, tengo que jalarme estas dos rutas, ¿ya? Digamos, hubiera un nodo 10 y ese nodo 10, la mejor ruta es a través del 9, pues las rutas para llegar a 10 van a ser 1, 3, 5, 4, 6, 9, 10 y 1, 3, 5, 7, 9, 10, ¿ya? Entonces, ahí es donde yo debo de seguir y manejar siempre dos rutas o más rutas, ¿verdad? Dependiendo de las que me vayan saliendo. Aquí no hay una donde escoger, sino que puede ser dos o más. Y la respuesta se pone así, ¿no? Hay dos rutas. Incluso si es a lápiz o a mano el examen, me marcan las dos rutas y el total de la respuesta. No sé si hay alguna pregunta al respecto.